tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados, para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 presenta A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Solo música romántica. Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Buenos días, los saludamos este sábado de verano que siguen las vacaciones y ya lo sabe, usted lo que tiene que hacer es buscarnos inmediatamente por Facebook, agregarnos como Eli Álvarez, porque hoy tenemos un tema muy padre, muy rico, en el que vamos a hablar de las ansiedades. Y yo le recuerdo que se puede comunicar con nosotros al 924-8332. Si quiere, pues, por ahí mandarnos algún mensaje de inquietud que tenga sobre el tema. Y hoy, como todos los sábados, es un honor y un placer tener al doctor Lauro Suárez Alcocer, porque sabe que hoy hablaremos de las ansiedades. Así que agárrese, vaya por un cafecito rápido, siéntese en familia, siéntese usted solo y también más tarde usted podrá descargarlo en el muro del Facebook. Lo de ansiedades, porque muchas veces nos callamos, nos reprimimos, esas emociones a veces que deberían de salir y simplemente las guardamos. Hoy ese es el tema. Comenzamos. El especialista del día. La ansiedad es un sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce. Taquicardias, angustias, faltas de aire, nerviosismo, cansancio crónico, insomnio, irritabilidad y miedos constantes son algunos de los síntomas provocados por exceso de ansiedad. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Les recuerdo que también por CIPSE, si usted pone cipse.com, usted va a poder escucharnos en tiempo real por internet, aunque por Facebook también ponemos el link. Y mire, hoy de verdad es importante hacer un alto en nuestras vidas, porque todos andamos todos alterados, todos nerviositos, todos ansiosos. Vamos a hablar de esas ansiedades que nos matan. Y saber si es normal o no, porque pareciera que esta vida moderna nos arrastra a hacer todo más rápido, pero a quedar bien con el marido, pero a quedar bien con los hijos, pero a quedar bien con el trabajo, pero a quedar bien en las reuniones con la familia. Y sucede que a veces no podemos avanzar sin sentirnos mal, sin sentirnos con esa opresión en el pecho, sin sentirnos con esa taquicardia que nos da y esas sudoraciones. Y no sabemos a veces por qué entonces no podemos dormir, o por qué entonces yo me quiero poner a descansar y mi mente sigue como si tuviera un hámster adentro dando vueltas. Y quiero de verdad saber qué es lo que me pasa. Peor aún, hay veces que ni siquiera me doy cuenta y vivo mi vida tan apresurada que parezco un bólido, parezco un rayo que va y viene como un demonio de Tasmania. Hoy tenemos a nuestro queridísimo Lauro Suárez Alcocer para hablarnos de ansiedades. Querido, buen día, bienvenido. Buen día, pues aquí como siempre, como cada sábado, Eli, bienvenidos a todos ustedes. Oye, yo sí amanecí ansiosa hoy. Porque ya me di cuenta. ¿Qué está pasando? A ver. Ya me di cuenta que todo el mundo te quiere a ti, a mí no me quiere. Todos los fans
hablan, te saludan, te dicen, te dan los buenos días y a mí ni me pelan. Eso me provoca ansiedad, Lauro. No. Al contrario, tengo que decirlo abiertamente, ¿eh? Mira, y tú lo sabes muy bien, tienes mucha gente que te sigue, Oye, tienes mucha gente que te sigue por el Facebook, mucha gente que nos habla también, que nos dicen que les gusta el programa y que bueno, porque pues eso nos ha ayudado, Eli, muchísimo a seguir preparando temas de actualidad, temas de interés para la gente y temas que finalmente vayan a serles útil en su vida cotidiana y como se dice en las cápsulas, para mejorar sus vidas, para ser mejor cada día. Así es, y además de que lo hacemos muy ligerito, muy digerible para todos, tratando de no usar tanta palabra técnica y a veces hasta parece charla, ¿no? Que nos estamos echando un cafecito tú y yo, que bueno, sí lo hacemos. Pero sí lo hacemos, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ese fue el origen del programa, de que no hiciéramos algo muy rígido, técnico, ¿no? Muy rígido, porque si no, fíjate que hay un fenómeno, hablando de ansiedad, muy interesante, que a veces mientras uno más sabe, mientras uno más conoce, más ansiedad se genera. Porque me da la impresión de que menos sé. Sí, fíjate que hay frases por allá que dicen que es mucho mejor no saber, porque el saber te genera mucha más ansiedad, más inquietudes, inquietud que va en aumento y puede llegar a producir estrés. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos definiendo qué son las ansiedades o qué es la ansiedad? Y porque hoy es el pan nuestro de cada día. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad en sí es un fenómeno completamente normal, es una emoción. Okay. Es una emoción que tenemos todos los seres humanos, es una emoción que nos sirve mucho, nos sirve muchísimo para dar una respuesta, ya sea de ataque, de huida, o en algunas ocasiones también la ansiedad nos paraliza. Pero que se entienda muy bien que la ansiedad es un fenómeno, es una emoción muy útil que nos sirve mucho al ser humano. Entonces, ¿por qué se convierte en enfermedad? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? A propósito de la ansiedad, que muchas veces la entendemos o la visualizamos mejor como estrés. Ándale, como dices, porque yo te iba a preguntar, hasta cierto punto a lo mejor es normal, Lauro, que vivamos en ansiedades, ¿no? Sí. O con prisas, o con el estrés, o con esa carga diaria. Sí, es normal, pero es normal que lo podamos tolerar, Eli, que lo podamos además decir. Que lo podamos decir, claro, poder liberar esa ansiedad de alguna manera. La liberación de las ansiedades es, en muchas ocasiones, echando manos a la obra. Si tú tienes un pendiente, seguramente tienes aquí en tu cabecita que te está girando hasta que vas y lo haces. Y entonces la ansiedad se acaba porque ya cumpliste con el trabajo, ya cumpliste con el cometido. En otras ocasiones la ansiedad nos defiende de ciertos peligros, ¿no? Vamos a irnos a la prehistoria. Seguramente si viene un animal salvaje detrás de nosotros, pues vamos a estar preparados para la huida. Así es. Entonces se ponen tus músculos tensos, te preparas, empiezas a respirar mucho más rápido, tu corazón se acelera porque necesita mandar sangre más rápidamente a tus músculos para que puedas correr rápidamente. Eso es la ansiedad y finalmente es un mecanismo de defensa, nos sirve, es demasiado útil. Y hay personas que viven en esta carrera, en esta cascada que tú acabas de describir, tanto de hormonas como de emociones, porque la adrenalina hemos dicho que causa dependencia, causa adicción. Sí. Y vamos viendo cómo todos por la vida, de repente, Lauro, estamos metidos todos en un mundo de verdad de ansiedades. Lo vamos a ir desmenuzando después del corte. Y usted comuníquese con nosotros al 924-8332 y deje su mensaje, porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan no están ansiosos, Lauro. Seguro que muchos controlan sus emociones. Es broma, yo creo que la mayoría somos muy ansiosos. Vivimos así, ¿no? El estrés cotidiano, ¿no? Y si no era, oye, ahorita quiero que hablemos de eso, y si no era, a lo mejor tú me detonas mis ansiedades. ¿Qué tal? Buen punto. Ahí está, bueno, nos estamos tomando pero una hora a tu salud, no se vaya. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1.
Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Estás escuchando A tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu Salud. El especialista del día. El rasgo principal de la ansiedad es que es una respuesta que se produce como consecuencia de la percepción de una amenaza futura. Es decir, la persona considera que algo terrible puede pasar o está a punto de pasar, que existe una amenaza que puede causarle un daño físico o emocional. Muy buenos días, si usted recién nos sintoniza, le recuerdo que estamos hablando aquí en A Tu Salud Radio sobre un tema del cual mire que creo que nadie lo padecemos, que es la ansiedad, porque pareciera que estás describiéndome, Lauro, cuando dices que vivimos a la carrera, vivimos preparados en estado de alerta, y eso es hasta cierto punto normal mientras esta emoción no me sobrepase y mientras esta emoción no me afecte mi relación con los demás, ¿no? Específicamente la pareja y los hijos. Sí, el estrés es habitual, es algo con lo que vivimos todos los días. Nos fuimos a la prehistoria y dijimos, bueno, nos sirve como mecanismo de defensa. Y hay 3 respuestas básicas principales, que es el ataque. Yo te respondo mi ansiedad con el ataque o con la acción. Voy y hago lo que tengo que hacer y se acaba la ansiedad. Sí, voy y te doy tus cachetadas y listo, ¿no? O voy y hago mi trabajo, hago mi tarea y se acaba la ansiedad. O me pongo a estudiar. Bueno, el ataque. La huida, que sería, pues, no estudio o no te hago caso o me voy, ¿sí? O la parálisis, ¿no? En donde eso sería parte quizás ya de un trastorno emocional, lo que llamamos los trastornos ansiosos. Pero lo que distingue y caracteriza nuestra vida es precisamente la facultad de adaptación al cambio. Okay. Nosotros debemos estar adaptados a tolerar ese estrés o esa ansiedad. Ese estrés cotidiano nosotros lo debemos tolerar, pero el problema es que mucha gente, como decíamos hace unas semanas, en donde vamos conteniendo las emociones y no le damos salida, mucha gente explota después de cierto tiempo y cada quien tenemos nuestra propia tolerancia. Por eso hemos dicho que le den seguimiento a nuestros programas, porque también hemos hablado de la importancia del descanso y de las vacaciones. Así es, que los tenemos los videos y los audios en el canal de YouTube, en el del doctor Lauro Suárez, así tal cual, o A Tu Salud. Espacio Yucatán. A Tu Salud, pon un espacio y Yucatán. Eso es en YouTube. Y ahí se pueden ustedes descargar también los audios, escucharlos un ratito, si usted no se perdió de algún tema en especial. Este de ansiedad nos importa mucho, porque fíjate, Lauro, que pareciera que de repente conocemos personas, también la hemos etiquetado como, es que es hiperkinética, ¿no? Es que está ocupado o ocupada todo el día, es que tiene mucha carga de trabajo, es que trae muchas responsabilidades. Pero ¿saben qué? Esto sí es verdad, Lauro, yo lo viví y de verdad te digo, yo, por ejemplo, cuando nos pasa a muchos que somos mayores, los hermanos mayores, y típico que yo tuve 5 hermanos, entonces toda la responsabilidad de los hermanitos siempre era, cuidas a tu hermana, vigila a tu hermana, pero me cuidas aquí, o sea, el hecho de que nos pongan, y además mi tarea, ¿no? Sí. Y además arreglar tu cuarto, porque si no lo arreglas, acuérdense cómo era la educación antes con mamá y con papá, que era bastante rígida.
Y a veces hasta con los ojos, Lauro, nos dominaban. Oye, bueno, sí, claro, desde luego que sí, y toda la carga emocional que genera esto. Exactamente. Por eso es que sí, hay familias que verdaderamente son más estresoras que otras. Es lo que te iba a decir, a esto voy. Uno aprende, hablamos del cerebro que no reconoce lo que no ha vivido, ni extraña lo que no sabe. Uno aprende a vivir en esa ansiedad, uno aprende a vivir en esa vida rápida, hiperkinética. ¿Y cómo lo paro, querido? O sea, ¿cómo? No, bueno, es precisamente esa maravillosa adaptación que tenemos al cambio, pero el problema es que, y claro que te adaptas, porque fíjate que los que hemos vivido en otro lugar, en otras ciudades, pues hemos vivido quizás la presión de la Ciudad de México, la presión de una gran ciudad, ¿no? Cuando viajas a otra ciudad, al extranjero, ¿no? Que no conoces cómo te vas, no conoces la ciudad o cómo te mueves, esta sensación de estar perdido, no cualquiera la soporta. No. Es esta adaptación al cambio. O, ¿qué tal? Definitivamente que el ser humano se adapta a su familia o se adapta a una ciudad diferente, porque pues no es lo mismo vivir o caminar por el centro de la ciudad de Mérida que por el centro de la ciudad del Distrito Federal. Entonces, sí nos adaptamos. Pero esto que comentas acerca de las familias también es importante, porque las familias nos enseñan también a adaptarnos o a ser ansiosos. Es lo que te iba a decir, porque la ansiedad se contagia de alguna forma si yo vengo de una mamá ansiosa, ¿no? Sí. Si yo tuve apegos también en la infancia de tipo ansioso, ¿no? De esa asma emocional que de repente te da, que yo les he hablado mucho, de ese estrés constante en el que, ¿y dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? ¿Y por qué no me llamaste? ¿Por qué no me mandaste mensaje? ¿Por qué no te reportas? Y Sí, ese tipo de respiración que estás haciendo ahorita, Eli, es una respiración ansiosa, ¿no? Le llamamos hiperventilación. Estás hiperventilando, hiperaumento, ¿no? Y ventilación es como se le llama médicamente a la respiración. Sí, entonces empiezas a hiperventilar, empiezas a respirar de manera agitada, porque tu cuerpo empieza a jalar más aire para poder acelerar el proceso de intercambio de oxígeno, para mandárselo, como decíamos, a tus músculos o a tu cerebro. Ahora, ese proceso es completamente normal y muchas veces no somos muy conscientes de eso. La persona que vive con demasiado estrés y que no se adapta, entonces tiene problemas. Ya hablamos de un trastorno de las emociones, específicamente de un trastorno de ansiedad, y hay varios de estos trastornos. Aunque hoy dijimos que vamos a hablar de la ansiedad en general, de las ansiedades, únicamente los vamos a mencionar para que en otro programa ya hablemos específicamente de algunos de estos trastornos. ¿Sabes por qué? Sí, porque hay personas que te detonan ansiedades, Lauro, de verdad. Conozco, por ejemplo, jefes que nada más con su presencia te ponen a temblar. Bueno, ¿no? jefes, papás, mamás, pareja, abuelos, parejas, ¿cierto? Amigos. Sí, amigos. A eso voy. Entonces, según la situación en la que estés, te puede o no detonar ansiedades. Y si tú traes un perfil ansioso, híjole, yo creo que ahí es donde te enganchas, ¿no? Entonces luego va que una persona normal, dijéramos, común y corriente, se relaciona con una persona que es ansiosa y que tiene un apego tal vez también que es ansioso y que todo le da temor y que todo le da nervio, que todo le da miedo, que todo le da angustia. Luego le dicen Doña Angustias. Doña Angustias. Y eso es, yo creo que muchos radioescuchas se van a identificar. Todos, Laura, en el sentido de que como hay papás y mamás, a mí yo lo viví muchísimo, ¿no? Que tenemos que superar nuestras propias ansiedades, nuestros propios miedos para no transmitírselo a nuestros hijos. Mi miedo al agua, porque yo no sé nadar y veo que mi hijo se aventaba al agua y yo temblando. Se va a ahogar. Sí. No, hombre, que se va a ahogar. Claro. Bueno, sí transmitimos nuestros miedos. Qué bueno que lo dices, porque inutilizamos a nuestros hijos, los castramos. Desde luego, los paralizamos ante ciertas situaciones, que es lo que decíamos. Entonces empiezan a evitar ciertas cosas que no eran sus miedos originales. Es decir, tus miedos se vuelven mis miedos. Sí, o al revés, es que mis miedos no eran míos.
tú me los heredaste, o tú me los transmitiste, o tú me los detonaste. Mira, es tan importante porque estás hablando del contagio, de los miedos, de las ansiedades. Te lo puede contagiar papá, mamá, un amigo, te lo puede contagiar tu jefe, porque tú fuiste contratada para desempeñarte en esta empresa, pero llegas y tu jefe te dice, no, es que esto no se puede hacer. Y tú venías con todas las ganas y el jefe ya tiene el miedo de hacer esto, ya te lo transmitió, hombre, ya te dejaste. A ver si puedes con el paquete, porque nadie aguanta 3 días en este trabajo. Mucha suerte. Ya te llenó de ansiedad. O qué tal aquella madre que te dice, y espero lo mejor de ti, mi vida, en este año que empieza de escuela, porque sé que puedes dar lo máximo, y ya le detonas la ansiedad. O qué tal la pareja, cuando hablamos de pareja, claro, sí. Y tus expectativas son tan altas, sí, que luego no hayas cómo cubrirlas. O no lo hemos platicado y de repente ahí empiezan a surgir problemas y te empieza a generar ansiedad, una situación que no se ha platicado, que no se ha verbalizado o que no se ha expresado. Así es, como puede ser también que si a mí me detona ansiedad que tú te vas a un congreso, vamos a suponer, sí, y yo te digo, amor, me mandas un mensajito cuando llegues. Y a ti, que tú no tienes la costumbre y no me lo mandas, a mí me desatas mi ansiedad. No por malicia de tu parte, pero la neta, hay gente muy jodona que sí te la desata. Fíjate que en general hay 3 formas básicas de donde se detona la ansiedad. Las 3 básicas serían el entorno, después mi propio cuerpo y mis pensamientos. Exacto, eso, mis pensamientos, la loca de la casa. Mis pensamientos, que a veces es la loca de la casa. Nos vamos a ir a un corte. El tema está de verdad, muy interesante. Sobre todo cómo interrelacionarnos, cómo manejar estas ansiedades y qué hacer para ayudar a los demás. Yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Puedes mejorar tu calidad de vida si escuchas A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. Así pues, en los trastornos de ansiedad no existe un peligro real, sino una interpretación exagerada o errónea de una situación determinada y del peligro que plantea. Por lo tanto, la respuesta de ansiedad es inapropiada y, en vez de proteger de un peligro real, te impide actuar de un modo eficaz. Hablando de ansiedades y de cómo nos van comiendo poco a poco estas emociones, cómo las vamos incluso contagiando a nuestros hijos, cómo nuestros padres nos las contagiaron a nosotros, y de repente me doy cuenta que mi miedo no era mío, mi miedo es por mi mamá me lo heredó. Clásico al dentista también, ¿cuántos de ustedes no? Les da horror, escuchan la palabra dentista y se les para el pelo, y muchos de ustedes tienen hijos que seguramente en la vida han ido al dentista, pero le tienen miedo. Y yo lo veo muy común en el consultorio dental, porque siempre la mamá es la que me pregunta, pero lo va a inyectar, pero le va a doler, pero va a sangrar, pero va a ser rápido. Pero... O sea, dice, señora, usted necesita un Robotril
¿cómo se llama ese? Sí, algo, alprazolam o Lexipam. Porque la señora está terriblemente angustiada y ansiosa. Y se los transmiten. Ese excelente ejemplo el del odontólogo, en donde pues, el niño ni sabe muchas ocasiones qué es el odontólogo, pero bueno, ya vas predispuesto. Sí hay gente que te predispone a ciertos miedos, a ciertos temores o a cierta cantidad de estrés. Ahora, podríamos hablar dentro del estrés, porque digo, siempre hay un extremo, Lauro. Hay estrés bueno y estrés malo. Bueno, se habla de un estrés bueno cuando el estrés o la ansiedad o el estrés te lleva a un mecanismo de adaptación. Okay. ¿Sí? Eso le podemos decir que es un estrés bueno, positivo. Ahora, cuando el estrés ya te sobrecarga y sobrepasa tus capacidades de adaptación y empieza a generar a lo largo del tiempo ya disfunciones o alteraciones a nivel fisiológico o en tu cuerpo, decir, que está mucho tiempo tu corazón latiendo rápido, para decirlo en palabras sencillas, o tu presión arterial se está elevando muchísimo. Nadie andamos con un aparato de estos para medir la presión. Tú no sabes en qué momentos del día se está elevando tu presión, pero seguramente se está elevando en los momentos en los que estás con más tensión. Claro. Entonces, si estos momentos de tensión son repetitivos y no logras una adaptación, la gente, como decimos vulgarmente, se quiebra. Y entonces es cuando se enferma. Sí podemos hablar de un estrés positivo, aquel estrés que te mueve al cambio, que te mueve a la adaptación. Si no tienes trabajo, que es un factor de estrés muy importante, terrible, pero no haces nada, pues entonces pues el estrés o la ansiedad no te está sirviendo de nada. Y se puede volver incluso depresión. Desde luego que sí, o sea, ahí es donde pasamos al factor depresivo. Okay. Pero pues hay muchísimas fuentes. Bueno, hablando de que lo que no se habla, se actúa, hablando de que el cuerpo, generalmente el cuerpo grita lo que el alma calla, así lo decía mi abuela. Fuentes de estrés poderosas, como tú dices, el entorno, el medio ambiente, la persona o los pensamientos. ¿Y cómo se traducen al cuerpo? En dermatitis, Lauro, en dolores de cabeza frecuentes, incluso aumento de temperatura, las famosas colitis. ¿Quién no tiene colitis? Y sí, todas te dicen, sí, pero es por el estrés. Es que decían por ahí, ¿verdad? Que ya los doctores, cuando no saben de qué es, pues le echan la culpa al estrés. Y cada vez estamos viviendo más con estos terribles males y afecciones. Mira que afortunadamente yo creo que ya avanzamos muchísimo. Para empezar, ya la conciencia o el entendimiento de que somos tan importantes los médicos psiquiatras y los psicólogos en la salud mental, en la salud emocional, en donde ya nos están llegando las consultas de otros colegas, de otros médicos para tratar estos problemas. Se dice muchísimo que gran parte de las enfermedades son psicosomáticas. Así es. Sí, pero pues no se atienden o no se atendían. Mira, ejemplo clásico lo tengo yo en el consultorio porque hoy en la mañana lo hablé, la semana pasada lo hablé en televisión, las ansiedades en boca. Y yo decía, ve una persona cuando está tensa, cuando está manejando, cuando está leyendo, ¿sí? O cuando está molesta, aprieta la mandíbula tan fuerte que eso podría ser normal en algún momento del día o de su vida. Pero hay gente que normalmente lo está haciendo y desarrollan los músculos a tal grado que es tanta la presión que desgastan los dientes. Sí. Y vienen dolores de cuello, dolores de espalda. El esmalte, ¿no? Se vuelven los rechinadores de dientes famosos. Dicen, son tus nervios. Sí, son nervios, pero también se va volviendo un problema ya psicosomático que afecta a los dientes. Es el reflejo de la ansiedad, como decíamos. Es que te detona. Si no hay vacaciones, si no hay una relación de pareja sana. Una relación de pareja sana. Es que eso iba. Resulta que estos pacientes, vas investigando en la historia clínica de los que rechinan y te dicen, mi marido me es infiel, o me siento gorda, o no me quieren, o no he tenido hijos, o mi hijo es drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te vas dando cuenta que el cuerpo grita lo que el alma calla. Definitivamente, y una frase excelente, Eli, porque eso es lo que estamos viviendo todos los días. Ahora, ¿por qué tener necesariamente que callarme mi ansiedad? Hay gente que te dice, ¿sabes qué, Eli? Andas muy acelerada hoy. A mí me lo dicen completamente todo el día.
no sé si ya es mi naturaleza, pero hay Sí. gente que aunque se lo dices no se da cuenta. Y es su manera de operar incluso, ¿no? De ser, de conducirse por la vida. Y resulta a veces hasta más, te deja, a mí, no me lo vas a creer, hay gente que me acelera más de lo que yo ya soy. Es cierto. Dices, ¿cómo? Es cierto, decimos que la ansiedad se transmite, como que se contagia. ¿Te acuerdas que hablamos de las emociones Hace contagiosas, 15 no? días, 3 semanas. De que nosotros somos contagiadores de emociones. Si andamos alegres, vamos a contagiar alegría. Si nos lo proponemos, tristeza lo mismo o ansiedad también. Aquí el asunto es que muchas personas ya vivimos con el estrés de manera continua y aprendemos a, entre comillas, dominarlo. El problema es que si el estrés no tiene salida y el cuerpo no tiene descanso, va a llegar un punto, que es el que comentabas, en el que se desarrolla un trastorno de ansiedad o ya como enfermedad, ansiedad como enfermedad, o se desarrolla depresión, o se desarrollan estas enfermedades o síntomas psicosomáticos como los que bien mencionabas, en donde aprietas los músculos de las mejillas, los maceteros, ¿no? O desgastas tus dientes, o tienes la tensión en la parte de atrás del cuello o en la espalda baja, es bastante común, o tienes los dolores de cabeza, o tienes problemas para respirar, dificultad para deglutir, para tragar la comida, o tienes problemas de colon o el famosísimo síndrome de intestino irritable. Entonces, o dolores musculares, ¿qué tal esta famosísima fibromialgia que está tan de moda y que realmente cuando damos tratamiento de tipo psiquiátrico, emocional, pues el paciente mejora muchísimo y se van los dolores? Pero bueno, tenemos que llegar a esta cultura. Ya estamos avanzando con esto muchísimo, Así que el tema de la ansiedad no debe de pasar así nada más como cualquier cosa. Realmente tiene 3 orígenes, dijimos. El origen de la periferia, de todo lo que nos rodea. Mi ¿sí? mundo externo. Mi mundo externo, el medio ambiente. Después, el origen físico, que decíamos, puede ser un dolor, y la parte emocional. Aquí, exactamente lo que está uno pensando. Y aquí lo que hay que decirles a todos, porque me escriben y me preguntan qué hacer cuando uno convive con una persona que es sumamente ansiosa, que no puede salir. Eso ya raya, que es lo que yo quería que también platicáramos un poquito, Laura, cuando ya raya en la patología de te tengo que revisar el celular, con quién hablas, a dónde vas. ¿Cuándo no confundirlo con celotipia? O es que van muy o son primas hermanas. Esa ansiedad, o sea, lo que me detona, tu ausencia, tus silencios, tus huidas, tus evasivas, a lo mejor me detonan esas ansiedades. Tú hace un momento recordabas este término que se llama apego ansioso, ¿no? Y dijimos que hay diferentes tipos de apegos y diferentes tipos de emociones. Definitivamente hay parejas que nos detonan el estrés o que nos detonan la ansiedad de una manera exagerada. Pues quizás sea normal o bastante normal que te preocupes si tu pareja no ha llegado, o si es bastante tarde, o si están sucediendo cosas que normalmente no pasan. Perfecto, nos vamos a ir a un corte y yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos.
Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. La ansiedad existe porque las personas viven en el futuro y se olvidan del presente, que es lo único real, y en el momento en que el paciente consigue volver a su existencia. La ansiedad desaparece. Si usted se siente ansioso la mayor parte del día, lo más seguro es que necesite ayuda médica y psicoterapéutica. Muy buenos días y ya estamos de regreso. Lauro, ¿cómo me llena de ansiedad? Siempre cuando nos tenemos que despedir. Cada vez hay menos tiempo, o no sé si porque hablamos tan rico del tema que se nos va como agua, pero no queremos irnos, querido, sin decir a toda la gente, tiene solución todo esto. Desde luego que tiene solución. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente ansiosa que vive y que además, no es fomentar nada? Pero algo muy importante donde sí quiero recalcar un poquito es, si tienes una pareja que te origina esta ansiedad y llevas muchos años incluso con enfermedades y no siendo feliz, creo que va siendo hora de hacer un alto y preguntarte qué quieres de esa persona y qué quieres de ti misma, de tu vida, de tu futuro. Desde luego con un especialista en el tema que los oriente, Lauro, porque conozco mucha gente totalmente infeliz, neurótica, que golpea, que se desquita con los demás porque no está siendo feliz. ¿Y a quién crees que le echa la culpa? Al marido. Pues a la pareja, al marido, a la esposa. Y es terrible echar culpas, hijos. Terrible no agarrar las riendas de tu vida, terrible no hacerte cargo de ti, terrible de verdad no decir, soy yo la que estoy metida en este problema. Vamos a hacer un programa específico de reconocer nuestros errores. Perfecto. ¿No? Mira, ese es un tema fabuloso porque es un tema de crecimiento intelectual y personal. Perfecto. Quien empieza a reconocer sus errores ha dado ya el primer paso. Entonces, la persona que reconozca en este momento a través del programa que a lo mejor ella no era tan ansiosa, pero que la ansiedad se la detonaron los celos del marido, o la agresividad del marido, o la pasividad incluso del marido, la mediocridad, digo marido mujer, Sí. O de los papás o de los amigos o de los hermanos. Hay solución en el momento en que él empieza a reconocer que quiere un cambio de vida. Desde luego que sí. Yo creo que si decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? El primer paso, muchos en casa dirán, reconocerlo. Efectivamente, el primer paso es reconocerlo. Reconocer que tengo ansiedad, reconocer de dónde viene la ansiedad. Perfecto. Dijimos, de afuera, de mi cuerpo o de mi mente. ¿De dónde proviene la ansiedad? ¿Cuál es la fuente de mi ansiedad? ¿Y cuál es el problema? Definitivamente, en muchas ocasiones, lo primero para solucionar la ansiedad va a ser resolver el problema. ¿Y eso se resuelve? Manos a la obra. Por ejemplo. Vamos a dar ejemplos. Les digo, porque sí hay problemas que tienen solución inmediata, problemas que no. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge, pues no tiene una solución inmediata y va a ser empezar a aceptar, ¿no? El divorcio, la separación, privación de la libertad, pérdidas económicas, perdiste el empleo, si ya te jubilaste, si estás embarazada y te genera estrés. O sea, resolver el problema que estás viviendo. Eso, Eli, es fundamental y muchas veces no se dice. Es que también, ¿sabes qué, te Lauro? enfocas al estrés y no ves el problema. Nos encanta estar dando vueltas y vueltas al problema en lugar de buscar la solución. No queremos. Bueno, y reconocer que hay problemas que no tienen solución. Además, o sea, el hecho de que ataquemos el problema no quiere decir solucionar.
¿sí? Pero poner manos a la obra ya es el primer paso. Bueno, el segundo paso, dijimos, primero reconocerlo. Segundo, tratar de identificar si tiene solución o no lo tiene. Si tiene solución, manos a la obra. Si no tiene solución, quizás aquí el problema, al menos de manera inmediata, también hay que reconocer que el estrés nos debe de motivar a buscar un descanso, vacaciones, o sea, eso también es fundamental. Sí, vamos a dar ideas de cómo disminuir el estrés poco a poco, por ejemplo, con una simple salida a un parque. Sí, no tiene que ser vacaciones. Con una amiga. Una iglesia para otros podría ser, la playa. ¿Sacas tu libretita, Eli? Okay. De tu libretita, tu lista de amigos positivos. Okay. Además, que están clasificados. Aquellos con quienes cuando te veas te van a alimentar algo, ¿no? Sí. Hay una señora que me decía, una señora de cierta edad, que me decía, doctor, yo lo que empecé a hacer es poner mis películas de Cantinflas, tengo toda la colección. Fíjate. Le digo, ¿pero por qué? Es que a mí me da muchísima risa, yo me divierto y me olvido un rato de mis problemas. Dije, pues excelente, digo, es algo muy práctico. Realmente, con cosas muy sencillas podemos ir contrarrestando un poco esas presiones de la vida cotidiana. En lugar de gritar, de pegar, de golpear, de insultar a los que nos rodean, porque es clásico que estoy estresada y me desquito con mis hijos. Empiezo a con la pareja, o con mis papás. Entonces, eso es lo que ahí no se vale, porque ahí debe de haber un manejo de emociones, del que ya hicimos un taller hermoso y maravilloso que vamos a hacer otro, se los prometo. Y, Lauro, la importancia sobre todo de visitar un psicoterapeuta. Un psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, psicólogo clínico, desde luego un psiquiatra, alguien que sepa del tema. Porque si hablamos de ansiedad y hablamos de estrés, pues todos estos consejos que hemos estado diciendo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de ataques de pánico, de trastorno de ansiedad generalizada, de trastorno obsesivo compulsivo, ya estoy mencionando enfermedades de ansiedad. O sea, el trastorno de ansiedad tiene muchas variantes, muchas formas de cómo se expresa, y una de ellas son estas. Ahora, cuando hay pánico, ataques de pánico o de angustia, como debe ser llamada, cuando hay trastornos fóbicos o trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático después de un asalto, de una violación, cuando hay una situación de estrés ya como enfermedad, pues debe de atenderse. También, o sea, hay que reconocer que no todo es una ansiedad que yo pueda dominar. Cuando se trata de enfermedad, no es algo que tú puedas dominar con tu mente. Tu médico te va a ayudar, y un médico reconocido y de verdad que ya se volvió amigo y parte imprescindible de este programa, y que todos ustedes lo conocen, es el doctor Lauro Suárez. Tu teléfono, querido. El 941-9283. Ok, y yo les prometo que voy a organizar muy pronto una charla con el doctor Lauro Suárez Alcocer, con muchos de ustedes que quieren escucharlo, porque todos tienen dudas, todos quieren vernos. Entonces, muy pronto a lo mejor hacemos algo bonito para la gente que realmente lo necesite, Laura. Claro que sí, con mucho gusto, sabes que sí. Cómo el manejo de las emociones, decíamos, y de cómo ayudar. A veces también es excesiva presión. Una persona que, por ejemplo, decían, ¿cómo no vivir estresado si no tengo trabajo, si no tengo para comer, si tengo 5 hijos? Desgraciadamente hay cosas que no podemos. De acuerdísimo. O sea, eso, digo, cualquiera entendería que esta persona que está diciendo eso, como quienes nos han escrito ahora, quienes están llamando por teléfono, pues vivan estresados. Desde luego que lo entendemos, pero dijimos, hay que darnos vacaciones, hay que detenernos a analizar el problema, entender el problema, y cuando la ansiedad es muy fuerte, en el momento, por ejemplo, de un ataque de pánico, también hay formas de aprender a respirar, yoga. La respiración que debe ser más pausada, que de preferencia debemos inflar la pancita, respiración abdominal, ¿no? Inflando la panza, inflando el abdomen, eso nos ayuda mucho a calmarnos. También empezar a hacer alguna otra cosa, cambiar de actividad, si se puede, al menos por un momento, para calmarnos, para serenarnos. Todo eso es control de nuestras emociones y en general nos ayuda mucho contra la ansiedad. Sí, eso es lo que hay que tratar de evitar. Ahorita precisamente que estamos de vacaciones hay que aprovecharlas. Hay quien se duerme
viendo noticias y se despierta viendo noticias. Laura, es increíble. Sí. No estoy criticando a nadie, pero Sí. ¿qué te puedes llevar de descanso cuando estás viendo violencia, guerra, bombas, violaciones y no sé qué tanto rollo, asaltos? ¿Qué te llevas a la cama? No, o sea, Pues te llevas problemas, ¿no? ¿y cómo te levantas entonces con lo mismo? Entonces yo digo, de alguna forma tu entorno debe de ir cambiando un poquito. ¿Qué tal si en lugar de las noticias pones musiquita? ¿No? Pues fíjate que el término estrés viene precisamente de allá y viene de la física y se refiere a esta posibilidad de que un objeto se pueda romper o deformar. Entonces todo tiene un límite y todo tiene un aguante. Por eso cuando decimos que la persona se quiebra, prácticamente es literal. Si estás viendo puros desastres, noticias y problemas, seguramente te vas a cargar de problemas, de depresiones. Seguramente que sí. Y también decirles a todos que el que vive muy estresado tiene derecho a decir: estoy cansado, ya no puedo más, ya no puedo ser el fuerte, necesito llorar, necesito descargarme, porque si no lo saca, su cuerpo lo va a gritar. Nos vamos, Lauro. Pues nos vamos. Ay, qué pena, ya saben que si usted tiene estrés en su boca y lo ha notado y le rechinan los dientes, por cierto, llámeme al 943-0151, donde le daremos un tratamiento. Más tarde subimos el audio de este día y tu teléfono, querido. El 941-9273 y aquí seguimos pues sin tanto estrés. Así es, sin estrés y que sigan gozando sus vacaciones que todavía va para largo. Nos vemos la próxima semana y disfruten estos días maravillosos. Tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados. Para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 te presentó A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Solo música romántica.